Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más, te damos la bienvenida a una conferencia magistral y agradecer también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por brindarnos esta oportunidad. Bien, vamos a continuar. A ver, vamos conectándonos, por favor. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. Bien, ahí está, vamos conectando por las diferentes plataformas. De acuerdo. A ver, 30 segundos, ya estamos conectándonos. De acuerdo, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro curso que es Gestión de Proyectos para MIPES. De acuerdo. Bueno, mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Eh, Tengo más de 15 años de experiencia en el sector, vinculado principalmente con las MIPES, ¿no? Las micro y pequeñas empresas de nuestro país. De acuerdo, también he trabajado en el mundo de las microfinanzas como gerente regional y capacitador y formador en escuelas de microfinanzas, ¿de acuerdo? Para los asesores de crédito. Bien, en el curso de gestión de proyectos para MIPES, tenemos el objetivo principal, jóvenes, señores, señoritas, es introducir los conceptos básicos, ¿no? Estamos trabajando en esta sesión, en este curso, conceptos básicos de lo que es la gestión de proyectos, adecuando la metodología del PMI, ¿no? Y utilizando principalmente la guía de las buenas prácticas, ¿no? La guía del PMBOK, ¿no? Estamos utilizando mucho esta guía, de acuerdo a esto hemos estructurado nuestro curso, ¿no es cierto? Y lo importante y lo fundamental, creo yo, que esos conceptos básicos de gestión de proyectos se implementen, se utilicen en la medida de lo posible en nuestras micro y pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Básicamente lo que vamos a aprender aquí es a gestionar los proyectos, a planificar y gestionar los proyectos de forma sencilla, utilizando los conceptos y procesos, herramientas también, por supuesto, que se aplican en los proyectos, en los megaproyectos, ¿no? Reales, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy es de la gestión de la integración. Ya hemos llegado, esta es una cuarta sesión, estamos llegando a la gestión de la integración. Un área de conocimiento de las que vamos a hacer un repaso breve, con la siguiente lámina, pero creo que es fundamental, ¿no? Porque gracias a esta área de conocimiento vamos a poder integrar todo nuestro proyecto, ¿no? Porque nuestro proyecto tiene diferentes áreas de conocimiento, diferentes procesos, diferentes etapas, pero con esta área de conocimiento procuraremos, en la medida de lo posible, gestionarla de manera integral, ¿de acuerdo? Los objetivos de aprendizaje de esta clase son comprender la importancia de la gestión de la integración, ¿de acuerdo? Porque es importante, y entender los procesos clave de la gestión de la integración y, por supuesto, las buenas prácticas para su aplicación. La agenda, que vamos a ver. Y bueno, nuevamente les presento el PMBOK, es la guía que estamos utilizando, la sexta edición del PMI, ¿no? Muchos me preguntaban qué era el PMI, nuevamente se repite que es el Project Management Institute, ¿no? Que es el Instituto de Administración de Proyectos, ¿de acuerdo? Eh, Vimos en las clases anteriores un poco la definición del proyecto, espero se acuerden. Buenas tardes a todos los chicos de Facebook también, ya los puedo ver, ya los puedo leer. Espero se acuerden de la definición del proyecto que hemos lanzado. Hemos visto también cómo que gracias a los proyectos bien implementados, nuestro negocio puede alcanzar un nuevo valor o mejorar su valor en el tiempo, ¿no es cierto? Vimos también lo importante que es el rol nuestro como director de proyectos, como gerente de proyectos. Dijimos que director o gerente de proyectos va a ser lo mismo para efectos de este curso. Vemos la importancia, el rol que jugamos. Por supuesto, también vimos, hubo algunas consultas, algunas preguntas sobre la influencia, qué tanto influye una organización. Recuerden que todos los proyectos funcionan o se dan, nacen dentro de una organización, dentro de una pequeña, mediana o gran empresa, ¿no es cierto? Entonces influye, por supuesto que la organización influye. También influirá el, nivel, el modo de liderazgo, el estilo de liderazgo que tengan, ¿no? Las personas que lo conducen, ¿de acuerdo?
Vimos también a los interesados, conocimos a los principales interesados y cómo una adecuada gestión de estos puede asegurar, bueno, o puede darle mayores probabilidades de éxito a nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Vimos con algunos ejemplos, como algunos proyectos, por ejemplo, unos megaproyectos mineros en el sur de nuestro país, no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque no hubo una adecuada gestión de los interesados. Y los interesados son todos, ¿no? Incluso los opositores del proyecto. Muchas veces las comunidades o las personas, vecinos, etcétera, se oponen a nuestros proyectos, ¿no? Y es labor nuestra como directores, como gerentes del proyecto, darle una adecuada gestión para ir convirtiéndolos o ir disminuyendo tal vez su influencia al poder de estos opositores, o en la mejor de los casos, lo caso ideal sería trasladarlo y convertirlos de opositores a apoyadores, ¿de acuerdo? Eso es lo que vimos en las clases anteriores. Vimos los equipos también, cómo se conforman. Vimos un poquito sobre el ciclo de vida de los proyectos. Hablamos de los 5 grupos de procesos, ¿de acuerdo? También lo vimos. Y las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Que vamos a ir dibujando en cada sesión, ¿no? Recuerda un poquito, a ver, ¿quién recuerda las 10 áreas de conocimiento? Pregunta de examen. Bien, la primera área es la integración, la que vamos a ver el día de hoy. De ahí recuerda, tenemos el alcance, por supuesto, el cronograma, los costos, otra área, la calidad, los recursos, principalmente nos referimos a recursos humanos, equipo, comunicaciones, por supuesto, riesgos, adquisiciones o compras, y finalmente, y no menos importante, los interesados, ¿no? Están las 10 áreas de conocimiento que deberíamos ir viendo. También dijimos que depende muchísimo del director de proyecto o del gerente de proyecto poder adaptar, ¿no? Estos 5 grupos de procesos se utilizan, sí, se pueden utilizar. Estas 10 áreas de conocimiento se deben utilizar, por supuesto, se deben utilizar. Sin embargo, dependiendo de la complejidad, del tamaño del proyecto que estemos manejando, tenemos que adaptar. La guía nos dice eso, no es una guía. No se trata pues de unas leyes escritas en piedra, recuerden eso, simplemente es una guía, las buenas prácticas, ¿no? Que tendríamos que ir adaptando dependiendo de nuestro proyecto, de la complejidad, del tamaño, ¿no? No se olviden que eso es muy importante, ¿no? Algunas preguntas me decían, pero Lisandro, ¿tengo que seguir al pie de la letra y con esto aseguro el éxito? No necesariamente, ¿no? Dependiendo de qué tan complejo sea tu proyecto, dependiendo qué tan nuevo, qué tan tecnológico, no sé, tantas aristas, tantos factores que podrían intervenir en el éxito de un proyecto, deberíamos nosotros adaptar estos 5 procesos o estas 10 áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Y eso depende muchísimo del director del proyecto, es decir, de ustedes. Bien, bien, vamos a pasar entonces rápidamente, luego de haber hecho ese pequeño repaso, a la gestión de la integración del proyecto, ¿no? Que es la sesión que tenemos el día de hoy. Bien, cuando hablamos de integración, rápidamente se nos viene a la mente eso, ¿no? Es como que armamos un rompecabezas, ¿no? Diferentes piezas, lo vamos a integrar. Sí, y más o menos ese es el concepto que vamos a tocar en esta sesión, ¿no? El acto de unir, sí, incorporar, por supuesto, entrelazar partes para que formen parte de un todo, ¿de acuerdo? Eso es principalmente la integración, ¿no? Es el concepto de integración. Entonces, ya en el PMI, en el PMBOK, vamos a ver la definición de gestión de la integración, que indica, incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar, fíjense, unificar, coordinar, fíjense esas palabras, ¿no? Los diversos procesos, ¿de acuerdo? Y actividades de la dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos que hemos visto, o que vamos a ver. ¿Ya? La integración incluye, por supuesto, características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación, ¿no? Por supuesto, de dependencia. ¿Ya? Algunos puntos más que se ven en la gestión de la integración, la asignación de los recursos, por supuesto. También es necesario hablar muchísimo del equilibrio de las demandas, ¿no? Que compiten entre sí. Las diferentes áreas de conocimiento, los diferentes procesos van a demandar recursos y es importante equilibrarlos, ¿no? Tú como director de proyecto, como gerente de proyecto, vas a tener que equilibrar esas demandas. Nuevamente, la adaptación de los procesos, dijimos una vez más, repetimos,
que es importante, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, vamos a tener que adaptar los procesos y las áreas de conocimiento en las cuales vamos a trabajar. Y bueno, la gestión de las interdependencias entre las áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Bien, veamos rápidamente la importancia. Vamos a pasar rápido a ver la importancia de la gestión de la integración. Principalmente nos permite desarrollar acciones que van a integrar, ¿no es cierto? Acciones que van a integrar a todas las actividades, todos los procesos. ¿Para qué? Para llevar a cabo nuestro proyecto y lo más importante, de una manera controlada, que es lo importante, es lo que se trata, de que tú lleves un control, ¿no? Por supuesto que todas las acciones, todos los procesos, y gracias a estas acciones que van a integrar el trabajo del proyecto sean de manera controlada. ¿De acuerdo? Después, ¿qué más tenemos? Asegura de que los elementos de un proyecto se reúnan en el momento adecuado, por supuesto. Se requiere, cuando se requiera, estén, ¿no? Estén para ser trabajados, estén a la mano, ¿no? De eso también depende muchísimo. Luego tenemos que, por supuesto, si gestionamos adecuadamente esta área de conocimiento, podemos cumplir con las expectativas de los interesados, ¿no? Habíamos conversado también lo importante que es cumplir con esas expectativas, ¿no?, de los interesados, ya que muchos de los proyectos incluso se podrían paralizar o no tener éxito, también dijimos, ¿no? Si es que no cumplimos con las expectativas de los interesados y también dijimos principalmente de los opositores de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues como vamos conociendo, vamos descubriendo, incrementa, ¿no? Una adecuada gestión de la integración incrementará las posibilidades de éxito de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ojo, que no estamos diciendo que es seguro, no es 100% seguro como todo en la vida, ¿no? Como todo tiene riesgos, igualmente, ¿no? Una adecuada gestión incrementa muchísimo tus posibilidades de éxito del proyecto, ¿no? Es casi seguro el éxito. Bien, entonces, ¿qué es la integración de proyectos entonces, no? Ahí está, son los diferentes procesos, actividades que se requieren para asegurar que varios procesos, recuerden que son varios procesos con los que vamos a trabajar, sean óptimamente coordinados, ¿de acuerdo? Por supuesto, involucra tomar decisiones entre alternativas y objetivos, y los principales procesos que incluyen son 7 que vamos a ver aquí. El primero es desarrollo del acta de constitución del proyecto, que vamos a ver el día de hoy. Inmediatamente después de haber desarrollado el acta de constitución, desarrollamos el plan de gestión del proyecto con sus otros planes subsidiarios, por supuesto, o de apoyo. Luego dirigimos y gestionamos la ejecución del proyecto, gestionamos el conocimiento del proyecto que va generando. Finalmente, vamos a monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Y finalmente realizamos el control integral de los cambios y el cierre del proyecto. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a ver en una forma gráfica. A ver. Bien, ya estamos. Ahí lo tenemos en el cuadro de correspondencia, ¿no? Que también lo tenemos como anexo al final, ya, el cuadro de correspondencia. Están los grupos de procesos, los 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, el monitoreo y control y el cierre. No se complica, no es tan complicado, realmente sencillo cuando lo conocemos, cuando lo estudiamos, ¿no? Ahí están los 7 procesos dentro de los grupos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de procesos de inicio vemos el desarrollo del acta de constitución, que es lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Luego ya vamos al proceso de planificación. Ahí vamos a desarrollar el plan para la dirección del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Luego vamos a la ejecución. Ya en la ejecución dirigimos, ya construimos, como dijimos, ya gestionamos el trabajo, se construye allí el proyecto y por supuesto gestionamos el conocimiento, ¿no?, que vamos aprendiendo, que va saliendo de ese proyecto. ¿De acuerdo? Es importante, ¿no? Importante conocerlo, gestionarlo, documentarlo y almacenarlo, ¿no? De ahí tenemos el monitoreo y control. Como dijimos, vamos a monitorear, controlar el trabajo, las actividades del proyecto y, por supuesto, si es que hubiese algunos cambios, realizar el control integrado de los cambios, lo importante. Y finalmente cerramos el proyecto o la fase que estamos trabajando, ¿de acuerdo?
Bien, aquí tenemos un flujo sencillo donde se explica, a ver, brevemente, un flujo sencillo con los procesos, ¿no? Los procesos que hemos visto arriba y aquí están dibujados. En el inicio tenemos el desarrollo del acta de constitución, la planificación, ahí tenemos el plan para la dirección del proyecto. En la ejecución, fíjese, dirigimos y gestionamos el trabajo del proyecto, seguimiento y control, y finalmente el cierre, ¿de acuerdo? Y una vez que cerramos, obviamente transferimos el producto, el servicio o el resultado final del proyecto, ¿no? A los patrocinadores o a los dueños del proyecto, ¿de acuerdo? Bien, entonces el primer proceso que vamos a revisar es el desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿de acuerdo? Algunas entradas, bueno, brevemente le voy a explicar algunas entradas. Está el enunciado del trabajo de proyecto, caso de negocio o anteproyecto que habríamos trabajado, algunos acuerdos iniciales que hemos tenido para desarrollar este proyecto. Y vamos a ver constantemente los factores ambientales y activos de los procesos de la organización, ¿de acuerdo? Los factores ambientales hemos dicho que hacen referencia pues, a las condiciones, ¿no es cierto?, que no estarían bajo control del equipo de proyecto, ¿de acuerdo? Y más o menos, ¿cuáles son algunos de esos factores ambientales? Por supuesto, la cultura, el clima de la organización, la estructura, cómo está estructurada la organización, ¿no? Recuerden, eso no está bajo control del proyecto, del equipo de proyecto, pero por supuesto que influirá en el proyecto, ¿de acuerdo? De ahí tenemos algunos los activos de los procesos de la organización, principalmente es la información histórica, ¿no? que tiene la organización sobre determinados proyectos. Y si eso es un proyecto nuevo, de acuerdo, se va a crear, ¿no? Se va a crear una nueva información, va a aparecer información y eso se va a guardar. También pueden ser algunas plantillas anteriores que ya tiene la organización, políticas, procesos, procedimientos, manuales, etcétera, ¿no? Obviamente todos ingresan. Las herramientas, la principal, la que vamos a ver a lo largo de muchos de nuestros procesos, se va a utilizar muchísimo el juicio de expertos. Dijimos que el juicio de expertos, o bueno, nuevamente les repito, entonces el juicio de expertos es principalmente pues la reunión, ¿no? de individuos o grupos que tienen alta capacitación o conocimiento sobre áreas especializadas, ¿no? Como por ejemplo, siempre hacíamos el ejemplo anterior, decíamos, si vamos a comprar, por ejemplo, una puerta de madera, ¿no? Para la instalación en tu proyecto, en tu edificio, en tu departamento que tienes como proyecto. Cuando nos dirigimos al juicio de expertos, principalmente tratamos o conversaríamos con, por ejemplo, los carpinteros especialistas, ¿no es cierto? El ejemplo era, ¿con quién podríamos conversar, por ejemplo? Si vamos a comprar puertas, ¿no es cierto? Vamos a comprar puertas de madera. ¿Con quién podríamos conversar? ¿Con mi vecino que es contador? ¿Con mi vecino que ve el tema contable? ¿O con el vecino que es un carpintero experto, ¿no? ¿Quién nos podría dar mejores consejos sobre la compra de esa puerta? El tipo de madera, el color, implementos, etcétera, ¿no? Materiales. Por supuesto que el vecino que es el carpintero, es el experto, ¿no? Entonces, este vecino se convertiría en una suerte de un juicio de experto para nosotros, ¿de acuerdo? Porque tiene la experiencia, pues de 10, 15, 20 años trabajando en puertas. Les hago un ejemplo sencillo para determinar cómo es que se trabaja con el juicio de expertos. Entonces es sencillo, se junta a la gente que tiene experiencia en determinada área, dependiendo de mi proyecto, por supuesto, con los cuales podemos contar de manera exclusiva o contratarlos simplemente para unas consultas o tenerlos, ¿no? como consultores del proyecto. Entonces, gracias a ellos debatimos, conversamos con ellos y tenemos esa experiencia, ese juicio que pueden tener para ayudarnos, ¿de acuerdo? Entonces, lo principal, una vez que tenemos eso, vamos a votar el acta de constitución. Y aquí, esto es lo que quisiéramos ver, ¿no? Esto es un acta de constitución sencilla, miren, que nos sirve como una plantilla, ahí está, nos sirve como una plantilla para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos el acta de constitución, el nombre del proyecto, por supuesto, acá pondremos el nombre del proyecto, algunas siglas si las tuviese. Descripción del proyecto, descripción de qué, quién, cuándo, cómo, ¿no? ¿Dónde? El proyecto, ¿no?
¿Listo? Director de proyectos, ahí estará nuestro nombre, ¿no? Nombre del director, asignando las responsabilidades, nivel de autoridad que tendrá el director de proyectos o el gerente de proyectos, ¿de acuerdo? Objetivos y criterios de éxito, las metas que queremos alcanzar con este proyecto. El caso de negocio, dijimos en la explicación, ese propósito, la justificación de este proyecto, la lista de interesados, ¿no? A quiénes involucra, a quiénes afectará nuestro proyecto. Requisitos de alto nivel. Cuando decimos alto nivel es que hablamos de temas generales, grueso, ¿no? No vemos el detalle todavía, ¿no? Descripción de los requisitos relacionados con el alcance del proyecto, ¿de acuerdo? Y los principales entregables, descripción de los entregables específicos del producto y del proyecto. ¿Qué más tenemos en el acta de constitución? Es un acta, una plantilla sencilla, ¿no? Los supuestos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el tema de la construcción, ¿no? Se supone, es un supuesto, ¿no? Que la gente que va a entrar a trabajar es gente altamente o adecuadamente capacitada, ¿no? Eso se supone, entonces, pero igual lo tengo que considerar, ¿no? Es un tema de construcción, voy a contratar gente capacitada, ¿no? Es un supuesto. O si tal vez estoy en un proyecto de cambio, estoy instalando máquinas, o estoy comprando máquinas para instalar en mi colegio, ¿no es cierto? Máquinas. Entonces, el supuesto que ya tienen el sistema operativo correcto, ¿no? No es que no tenga la licencia, etcétera, ¿no? Son algunos supuestos que tienes que considerar, ¿de acuerdo? De ahí vemos algunos límites y restricciones, factores que podrían limitar el incumplimiento de los parámetros. Es importante también tener algunos límites, restricciones, ¿no? Porque como habíamos dicho, y como una vez más lo decimos, si no está escrito, se puede asumir, ¿no? Algún interesado, algún patrocinador o el dueño del proyecto también te puede decir, no, yo contraté contigo la construcción de un edificio y se suponía que iba a tener ¿qué te puedo decir? Un subterráneo. Y eso no estaba en el proyecto original. Entonces aquí te dicen, el siguiente proyecto en la construcción, sin embargo, no cuenta con subterráneo, ¿no? Habría que poner algunas restricciones, ¿de acuerdo? Un resumen de cronograma de hitos principales, fechas clave, críticos del proyecto que va avanzando. Cuando se hizo el tema de construcción, pondremos el techo, la instalación de los pisos, la instalación del gas, etcétera. Serán algunos hitos que va a tener nuestro cronograma. Un resumen del presupuesto con el que contamos, ¿de acuerdo? De los riesgos, amenazas, oportunidades, por supuesto, que hemos identificado para nuestro proyecto. Y finalmente, nombre, nivel de la autoridad de los patrocinadores, ¿de acuerdo? Esto es una acta sencilla. Miren, y aquí, por ejemplo, aquí tenemos un acta de constitución, ¿sí? Sí, es un acta de constitución informativa, ¿ya? Pequeñito, pero esto es un ejemplo de lo que es un acta de constitución, ¿no? Es válido. Fíjese, eso es lo que normalmente muchas empresas, municipalidades, ¿no? Te lo ponen al frente para que sea de alguna forma informativa. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una minera que tiene un proyecto que están trabajando, claramente se puede leer, ¿no? El afirmado y el alcantarillado de 3 kilómetros de la carretera Jecuán, dice Jecuán, ¿no? Está esto al norte, ¿no? Al norte, creo que está por Chancay, ¿no? O Huacho, Chancay, al norte, fíjese. Esto es un proyecto, ahí está el monto, cuánto va a costar, mire, fíjese el presupuesto, 316.000 soles. ¿Quién lo está financiando? La minera Colquisiri, S.A., ¿no? 100%. El contratista, quién lo construye? CMK Ingenieros, por ejemplo, ¿no? Y el plazo, perfecto, 45 días calendario, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de lo que viene a ser un acta de constitución. Un acta de constitución también lo podríamos comparar con el acta de nacimiento, ¿no? Cuando nace un niño, ¿no? Un acta de nacimiento, una partida de nacimiento, y en este caso también es la partida de nacimiento de nuestro proyecto. Ojo, no debemos confundir, es la partida de nacimiento de nuestro proyecto, ¿no? Donde tienen que ir los datos principales, todo claro, y de ahí arranca. Este es el primer paso para nuestro proyecto, ¿no? Tener el acta de constitución claramente identificado, claramente definido. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el acta de constitución, vamos a desarrollar el plan para la dirección del proyecto. ¿De acuerdo? No se olviden, también conversamos que son procesos que están relacionados. Fíjese que aquí la salida es el acta de constitución del proyecto y esta salida, este acta, se va a convertir en un ingreso, en un input para el siguiente proceso, ¿no? Que es el desarrollar el plan. Aquí está el acta, ¿eh? Lo que arrojó, lo que salió del otro proceso, aquí se convierte en una entrada, ¿no?
Una vez que tenemos el acta también está como ingreso. Vamos a utilizar el acta por supuesto, para desarrollar el plan para la dirección del proyecto. ¿De acuerdo? Algunas herramientas técnicas. Y lo que vamos a votar finalmente es el plan para la dirección del proyecto. Si se dan cuenta, las herramientas técnicas son sencillas, son el juicio de expertos. Y cuando hablamos aquí de técnicas de facilitación, principalmente nos referimos pues, a lluvia de ideas o tormenta de ideas que va a tener el equipo, tal vez algunos checklists o una lista, ¿no?, de verificación en español. Tenemos algunas entrevistas, focus group, etcétera, con el equipo, ¿no? Con el equipo de trabajo, con algunos expertos y consultores que podamos tener para nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Esto nos va a arrojar un plan para la dirección del proyecto. Aquí está. Aquí les muestro. Aquí vamos desarrollando el plan. Esta es la parte, estamos en la parte de la planificación, en el proceso de planificación. Cuesta, sí, pero toma tiempo, por supuesto, pero debemos dedicar el tiempo necesario para poder desarrollar, planificar adecuadamente nuestro proyecto, ¿no? Porque si saltamos esta etapa, este proceso en nuestros proyectos, probablemente nuestros proyectos no van a tener el éxito necesario, o cuando ya estamos ejecutando, vamos a ir viendo ciertos defectos, ¿no? Y cuando volteamos a ver el plan, vamos a ver que el plan no está culminado o no está debidamente pulido. Entonces, es importante, sé que tal vez es un poco tedioso, pero es importante sentarnos con el equipo, con los interesados, con la gente que quisiera participar en nuestro proyecto, a hacer este plan, ¿de acuerdo? Este plan es como un plan maestro, ¿no? ¿Ya? Se crea pues, un documento centralizado, está el documento centralizado maestro, ¿no? Donde principalmente se va a identificar a los tres, los principales componentes van a ser estas tres líneas de base, ¿no? Estas tres líneas de base, que hemos hablado recuerden que hemos estado conversando sobre la triple restricción, aquí está, ¿ven? La línea base, el alcance, el cronograma y costos, la triple restricción, ¿no? Estos son los generales, ¿de acuerdo? En base a estas líneas generales, estas líneas base, tenemos algunos pequeños planes subsidiarios o planes de apoyo. Subsidiarios, apoyo, ¿no es cierto? Tenemos el plan de gestión del alcance, requisitos, cronograma, calidad, recursos humanos, riesgos, adquisiciones o compras e interesados, ¿no? Pequeños planes que van a ayudar a estos tres grandes y todo esto se crea un documento centralizado donde está toditito. Ahora, como vamos a ir viendo, una vez que hemos hecho una primera planificación, esto es iterativo, esto se puede ir mejorando, ¿de acuerdo? Ojo, pero con el alcance, el cronograma y costo. La idea es, no, en la medida posible, no chocar con estos tres, porque van a generar que se mueva todo, ¿no es cierto? Que se muevan los costos, que se mueva el tiempo, que se mueva el alcance. Pero la idea es ir mejorando ¿no? con cada iteración, con cada proceso, con ustedes vamos avanzando, vamos trabajando, por ejemplo, recursos humanos, y vamos viendo que nos olvidamos de algo. Entonces, por supuesto, hacemos un pequeño cambio, solicitamos de manera formal, por ejemplo, no consideramos un contador, un abogado, no consideramos en el equipo. Entonces, una vez que estamos avanzando, uy, nos falta un abogado, me olvidé de considerar un abogado, entonces lo considero aquí, lo agrego, y replanteo y ejecuto nuevamente de forma iterativa la mejora a este plancito y lo voy a agregar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a ir perfeccionando cada uno de estos plancitos, ¿no? Que son de apoyo a estos tres grandes, ¿de acuerdo? Luego que hemos hecho el plan para la dirección del proyecto, a ver, lo estoy dando de manera muy resumida, vamos ya a pasar a la parte de la dirección y gestión del trabajo, ¿de acuerdo? Y aquí, a ver, algunas principales acciones para lo que es dirigir y gestionar, ¿ya? Si bien es cierto, aquí también siempre conversábamos con los compañeros, ¿no? Con los colegas, ¿no? Cuando nos juntábamos, no existe, pues, es clarísimo, ¿no? Es claro que no existe una definición establecida como cómo integrar todos los procesos de un proyecto, ¿no? Pero sí resulta claro que un proyecto tiene escasa posibilidad de cumplir sus objetivos o tener éxito cuando el director de proyectos, ustedes, no son capaces de integrar los procesos del proyecto, ¿no? También cuando no son capaces de dirigir y gestionar adecuadamente el proyecto.
Así como no hay una sola forma, hay muchísimas formas. Estas son algunas de las cositas, algunas de las principales acciones que deberíamos considerar para gestionar adecuadamente el trabajo dentro ya del proyecto, ¿no? Por ejemplo, facilitar la comunicación, por supuesto, ¿no? Entre los interesados, entre los miembros del equipo, definiendo y trabajando, mejorando, por supuesto, los canales que deberían tener, los canales efectivos de comunicación con el equipo, ¿de acuerdo? Otra cosa también es guiar, comunicar, dirigir, negociar, asesorar al equipo y a los interesados, ¿no? En las diferentes etapas, en las diferentes tareas del proyecto. ¿De acuerdo? Por supuesto, llevar a cabo reuniones para identificar, tratar, evaluar nuevos riesgos que van saliendo, facilitar la resolución de conflictos. Por supuesto que existirán muchos conflictos o algunos conflictos en el trabajo del proyecto, en la interacción con los interesados, con la comunidad, por supuesto. Entonces, algunas de las acciones son esas, ¿no es cierto? Por ejemplo, también veíamos aquí reunir a los gerentes. Estamos trabajando un proyecto dentro de una organización donde existen otros gerentes, ¿no? Gerente de finanzas, gerente de contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, reunir a estos gerentes para asegurar la efectiva administración de los recursos, porque ellos son quienes nos proveen los recursos, ¿de acuerdo? Después, recopilar las mediciones y los detalles iniciales sobre las actividades del trabajo para poder hacer unas mediciones, para hacer match, para hacer comparaciones. Aseguramiento del uso, realizar el control integrado de cambios, por supuesto, recolectar y documentar lecciones aprendidas que vamos a ir viendo, incrementar la efectividad de los procesos e implementar mejoras aprobadas, asegurar las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, lo que le venía diciendo, ¿no? Va a haber algunas pequeñas actualizaciones y tenemos que asegurar que estas actualizaciones se den, se realicen, ¿de acuerdo? Algunas de las acciones que tenemos para la dirección y gestión del trabajo del proyecto. Y de ahí vamos a pasar ya al monitoreo y control del trabajo del proyecto. Bien, cuando pasamos a esta parte del monitoreo y control, si se dan cuenta, algunas entradas que vamos a necesitar, seguimos utilizando el plan para la dirección del proyecto, vamos a necesitar algunos pronósticos del cronograma, cómo va avanzando nuestro programa, pronósticos del cronograma, del tiempo, de los costos, algunos cambios que se van dando y vamos ingresando, ¿de acuerdo? Y esto nuevamente con el juicio de expertos, la herramienta que utilizamos, las técnicas, algunas técnicas analíticas para analizar, como vamos a ir viendo en las otras sesiones, algunas técnicas que utilizamos para analizar estos datos, de acuerdo a las reuniones. ¿Ya? Entonces aquí, algunas acciones también principales que tenemos para monitorear y controlar el trabajo, medir el desempeño, por supuesto, del proyecto, de acuerdo a las medidas que se planificaron, de acuerdo a las líneas bases de costo, tiempo y cronograma, alcance, ¿de acuerdo? De ahí tenemos determinar las variaciones y su importancia. Aquí es clave determinar, ¿no? Si es que tenemos algunas variaciones, ¿no? Hacemos la medición y vemos que de acuerdo a lo planificado no estamos alcanzando el objetivo, venimos retrasados, estamos gastando más de lo que deberíamos gastar, entonces es importante eh, identificar por qué existen esas variaciones, determinar cuáles son las razones de esas variaciones, qué tan importantes van a ser en nuestro proyecto y en nuestro presupuesto, en nuestro alcance, en nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve monitorear y controlar. Y como habíamos dicho, principalmente, además de controlar, además de identificar los posibles errores, los posibles márgenes, lo importante aquí es que este proceso nos ayude a corregir, ¿de acuerdo? Nos ayude a hacer los cambios necesarios para corregir, ¿no? Si hubiese alguna desviación del objetivo o del tiempo o de los costos, ¿de acuerdo? Evaluar continuamente, por supuesto, los sistemas de control, ¿no? Vamos, por supuesto, en un proyecto que vamos trabajando, dependiendo de la complejidad, nosotros vamos a ir implementando algunos sistemas de control que pueden ser sencillísimos. Un sistema de control puede ser hasta, por ejemplo, del ingreso de nuestro personal, ¿no? a trabajar. Podría haber diferentes formas de controlar, ¿no? Desde muy elementales, que me paro en la puerta y lo anoto en un cuaderno, hasta muy elaborados, ¿no? Donde un trabajador tiene que poner la huella digital, ¿no? Para que se conecte y dé su asistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo, pero lo importante aquí es de que estos sistemas
que estamos poniendo, que estamos identificando, sean evaluados continuamente, ¿no? Tal vez hay algo que mejorar, o tal vez son muy rudimentarios y necesitan ser modernizados, o tal vez son muy modernos y nadie los utiliza, ¿no es cierto? Entonces ponemos algo más intermedio o algo más rudimentario, dependiendo de nuestro proyecto, dependiendo del equipo con el cual estamos trabajando, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, también para cuando se hacen las compras, ¿no? Realizar el control de las adquisiciones cuando se hacen las compras, o por supuesto que tiene que haber un monitoreo de control. Eh, Obtener la aceptación formal de los entregables, obviamente cuando vamos haciendo entregas intermedias, la aceptación formal por parte de los patrocinadores o los dueños o nosotros mismos, ¿no? En este caso, vamos viendo si está todo conforme, y controlar nuevamente que se implementen los cambios que se aprobaron, ¿de acuerdo? Eso dentro de la parte del monitoreo de control. Ya, como les dije, son algunas de las acciones que vamos a tener que hacer. Lógicamente, mucho va a depender de ustedes como directores o gerentes del proyecto para ver qué acciones tienen para monitorear y controlar el trabajo del proyecto, dependiendo del tipo de proyecto que estamos trabajando, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo, vamos a ir adaptando. Y aquí está lo que hablábamos de la solicitud de cambios. Siempre estamos en estas dos diapositivas anteriores vimos que existe mucha importancia a la solicitud de cambios. Entonces los cambios que van a cumplir de alguna forma con el criterio del control de cambios, ¿no? Porque se tienen que gestionar, pues sí, por supuesto, a través de un proceso de control integrado de cambios, ¿de acuerdo? Y todos los cambios se pueden presentar uno es la acción correctiva, ¿no es cierto? Nos reunimos con el cliente, estamos haciendo un entregable intermedio, estamos entregando y vemos que existe algo que corregir, porque vemos que nos alejamos del objetivo, ¿no? Entonces, hacemos la medición, vemos que existe una diferencia, un gap, y en todo caso necesitamos corregir, ¿no? Se descubre algún riesgo que no se identificó antes, se tiene que corregir, ¿no? Entonces, es una solicitud de cambio para hacer una corrección. La otra es un tema preventivo, ¿no? Entonces, como bien dice su nombre, preventivo, ¿no? Entonces, aquí utilizamos muchísimo las tendencias, ¿no? Estamos haciendo un análisis, hacemos una tendencia, venimos retrasados. Si venimos retrasados, es muy probable la tendencia que vamos a terminar retrasados. Entonces, necesitamos prevenir eso, que necesitamos ingresar más gente, ingresar más temprano, trabajar más tarde, no lo sé, tantas cosas que podríamos trabajar, muchas estrategias, acciones que podríamos tener y tenemos que prevenir. Entonces, una acción preventiva. Ingresamos también una solicitud para una acción preventiva. Y la otra sería ya una reparación de un defecto, ¿no? Cuando ya hemos identificado que no se puede corregir, entonces tal vez una reparación, necesitamos incluso un tercero que nos ayude en la reparación de ese defecto, de un componente, etcétera, etcétera, de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esas tres cositas las podemos ir viendo en la solicitud de cambios. Aquí nuevamente pasamos a la otra etapa, al otro proceso, perdón, que es el de realizar el control integrado de los cambios, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver, acá tenemos una ficha, una plantilla que nos ayuda para ese control de integrado de cambios, ¿no? Nuevamente tenemos aquí el nombre de la empresa, ¿no es cierto? También pondremos la descripción del proyecto, la versión, quién lo realizó, quién va a aprobar, en qué fecha, descripción, nombre del proyecto, aquí está, la solicitud de cambio, ¿de acuerdo? Descripción, explicación con claridad del cambio que estamos solicitando, ¿no? Necesitamos hacer un cambio porque hemos detectado X y cosas, variables. Entonces vamos a hacer una explicación breve, que es una plantilla, justificación por qué, ¿no? Explicación de los motivos y razones que por qué estamos solicitando ese cambio, por qué es importante ese cambio. El impacto en el proyecto, por supuesto, ¿no? Explicación de los posibles impactos que tendrá frente a los interesados, ¿no? En el corto y en el largo plazo, ¿no? En el proyecto, los interesados. Y aquí una explicación de los posibles impactos si no se va a realizar el cambio. Recuerden que muchas veces va a depender también, los cambios están amarrados al presupuesto y al impacto que podrían tener en nuestro proyecto. ¿Ya? ¿Y de quién va a depender eso? Obviamente de ustedes como gerente de proyectos y también en coordinación con los patrocinadores o los dueños del proyecto finalmente, si es que no lo somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, muchas acciones, muchas solicitudes podrían, entre comillas, para nosotros tener un impacto potente, lo justificamos y si logramos convencer a los patrocinadores de que sí, en efecto, es necesario este cambio porque impacta muchísimo en nuestro proyecto, ¿no? O depende mucho del éxito de nuestro proyecto, probablemente el patrocinador pueda decir, sí, de acuerdo, es necesario implementar esta gestión, comprar esta máquina o traer, etcétera, este cambio nuevo, ¿no? Que nos cuesta más o menos soles, más o menos tiempo,
y si impacta, por supuesto que se aprueba, ¿no? Entonces, y probablemente habrá unos pequeños cambios que también no son aprobados, ¿no? No son aprobados y el patrocinador o los dueños del proyecto desean asumir ese riesgo, ¿no? Entonces aquí también tenemos que poner de forma clara cuál sería el impacto de no implementar para que ellos puedan de manera clara y concisa leer qué pasaría si es que no se puede implementar. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? El análisis de la solicitud de cambio, ¿no? Aquí el director de proyecto, ustedes realizan el análisis del impacto en el proyecto, ¿de acuerdo? Y finalmente, aquí está la revisión del Comité de Control Integrado de Cambios. El Comité de Control de Cambios es el responsable de evaluar, ahí está, aprobar o rechazar los cambios en el proyecto, ¿no? Entonces, la fecha de revisión, quién lo realizó, el resultado de la revisión, las recomendaciones y responsable de aplicar e informar, ¿de acuerdo? Esta es una pequeña plantillita que tenemos también que se utiliza muchísimo para este control integrado de cambios, ¿no? Lógicamente se tiene que adaptar al proyecto dependiendo de la magnitud de los mismos. ¿De acuerdo? Y aquí ya vamos viendo la parte del proceso para cerrar el proyecto, ¿no? Aquí le podemos cerrar el proyecto o fase, ¿no? Dependiendo, porque también recuerden ustedes, en una sesión indicamos que ustedes como directores de proyecto pueden fasear, ¿no? Es decir, al proyecto lo pueden dividir en 2 o 3 o 4 fases, dependiendo del nivel de experiencia que tengamos, porque cuando lo controlo, lo parto en fases, tal vez lo hago más sencillo para el control, ¿no? Más sencillo para el manejo, ¿de acuerdo? Y también es lo mismo, podemos trabajar con, ¿no? Para todo el proyecto o para pequeñas fases dentro de nuestro proyecto, ¿no? La parte de cerrar ya es la parte de transferir, y aquí algunas acciones principales que tenemos aquí. Por supuesto, confirmar que todos los requisitos del proyecto estén completos, ¿no es cierto? Si un requisito aún no se ha completado, el proyecto no está culminado, ¿de acuerdo? Obtener la aprobación legal, formal, por supuesto, y la aceptación final del producto por parte del cliente o patrocinador, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Para hacer la entrega formal del proyecto culminado, ¿no? Del puente, de la obra, del edificio, de lo que hemos trabajado, ¿no? Reunir las lecciones aprendidas es importante, y esto lo vamos a ver también, tenemos una pequeña plantilla, es importante reunir las lecciones que hemos aprendido durante el proceso de este proyecto. Asegurarse que los procesos de dirección del proyecto hayan sido completados, crear y distribuir un informe final, pues también hay que hacer un informe final para distribuirlo entre los interesados, y principalmente a los patrocinadores, verificar y documentar que un proyecto fase cumpla con los criterios de finalización, por supuesto, de calidad, salida, estableciendo durante la planificación, ¿no? Que se ha establecido durante la planificación, cuánto tiempo demoró. Hacer los pagos, fundamental, por supuesto, acá tal vez hemos hecho algunas compras, algunas adquisiciones, nada tiene que quedar pendiente, se hacen los pagos finales, se completan los registros, por supuesto. Actualizar los registros del proyecto para que todo esté actualizado, completar el cierre de las adquisiciones o compras y finalmente archivar y registrar el proyecto, ¿no? Y finalmente aquí tenemos esta plantillita para lo que es lecciones aprendidas. Como habíamos dicho, ¿no? Es importante durante el proyecto, va habiendo situaciones nuevas o tal vez algunas situaciones que se van repitiendo, y es importante anotarlas, ¿no? Entonces, aquí tenemos este pequeño formatito donde vamos a ir anotando esas lecciones, ¿no? Incluso correcto haberlo realizado, perjudicial haberlo realizado, ¿no? Tal vez algunos cambios que hemos pedido pueden haber sido correctos, los anotamos, y si esos cambios de alguna forma perjudicaron al proyecto, retrasaron el proyecto, fueron más costosos para el proyecto, hay que anotarlo para tenerlos en nuestro archivo y nos pueda servir. Lo importante de esto es que nos pueda servir para proyectos futuros. Si bien es cierto, hemos dicho que ningún proyecto es similar o ningún proyecto es igual al otro, pero sin embargo estas lecciones aprendidas, estos procesos que son repetitivos, que son iterativos, nos podrían servir en otros proyectos o de similar magnitud, ¿no? O actividades o procesos similares que podríamos tener en cualquier otro proyecto, ¿no? Correcto no haberlo realizado, perjudicial no haberlo realizado, gestión para mantener, gestión por mejorar, ¿no? Algunas cosas por mejorar vamos anotando, ¿no? Dentro de las lecciones aprendidas. Y aquí finalmente es una especie de informe que hacemos ya para cerrar el proyecto. Vamos viendo las transferencias, vamos anotando las fechas, los entregables, las tareas a ejecutar y los responsables, ¿no? O el destinatario, ¿de acuerdo?
acta de entrega y algunas de las transferencias. Aquí está, este es el informe final para cerrar el proyecto, ¿no? Entonces, también es una plantillita sencillísima de lo que se hace para cerrar un proyecto, ¿no? También dijimos, ojo, que también se podría cerrar un proyecto en una fase temprana, ¿no es cierto? Dijimos que por algún motivo, tal vez los interesados o el patrocinador ya no quiere el proyecto, o deja de creer en el proyecto, o como yo le decía, pierde la oportunidad de este proyecto, se hace muy costoso, demora muchísimo tiempo, se podría cerrar en una fase intermedia, ¿no es cierto? Pero todo, dentro de la gestión de proyectos, todo cierre se tiene que hacer con un informe, ¿no? Y este es un informe, es una plantilla de un informe sencillo, ¿no? Explicación breve de los objetivos del proyecto, explicación resumida del estado final del proyecto, se culminó, está al 50%, al 60%, al 40% y se cierra, al 80% y se cerró, por supuesto, al 100% y se cerró, ¿de acuerdo? Descripción de los trabajos cumplidos, ¿de acuerdo? El acta de entrega de productos o servicios, lecciones aprendidas, algunos anexos que quisiéramos añadir, ¿de acuerdo? Bien, para ir finalizando, tenemos algunos aspectos clave, ¿no? que es importante conocerlos, ¿no? La gestión de la integración va a incluir, como dijimos, la unificación, consolidación, comunicación, acciones que nos permitan integrar, acciones integrales, buscando, por supuesto, lograr ese equilibrio que quisiéramos, ¿no? Para todos los procesos, para todas las áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Este proceso es importante. Este segundo ítem es importante, ¿no? No es delegable, es vital. Está con letras mayúsculas, porque todos los otros procesos, o incluso algunas áreas de conocimiento, los podríamos delegar. Por ejemplo, si estamos trabajando el plan de costos, lo podríamos derivar a un especialista en costos, al contador, etcétera, ¿no? O al administrador de finanzas, nos puede ayudar. Pero sin embargo, la integración total del proyecto no es delegable. Ustedes como director de proyectos o el director de proyectos es quien tiene esa visión general y es responsable del proyecto, ¿no? Entonces no puede delegar esta tarea a nadie. El acta de constitución, bueno, permite la creación de un registro formal, ahí está, esta es la definición, de un registro formal del proyecto y el establecimiento de una forma directa para que la dirección general acepte formalmente y se comprometa con el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes muestran un acta de constitución donde está la firma del gerente general o del dueño, de los patrocinadores, por supuesto, tienen ya ganas con eso, un compromiso, ¿no? Con el proyecto para que se pueda culminar, para que pueda tener éxito, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se quiere, ¿no? Ustedes como director de proyecto tienen que buscar eso, ¿no? Una vez con el acta de constitución, en la partida de nacimiento del proyecto, lograr que sea aceptado por este patrocinador o por este dueño del proyecto. ¿De acuerdo? El plan para la dirección de proyectos, hemos dicho que es un documento central, ¿sí? ¿No? Es un plan maestro, es un plan grande, es un libro gordo donde van ingresando los otros pequeños planes, ¿no? Y define la base para todo el trabajo del proyecto, ¿de acuerdo? Y está integrado por los planes secundarios o subsidiarios o planes de apoyo, ¿no? Pequeños planes de apoyo que vamos a ir trabajando con cada área. ¿De acuerdo? Habíamos puesto que el dirigir y gestionar el trabajo del proyecto se enfoca principalmente en liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? Después dijimos también que a través de monitoreo y control se realiza el seguimiento, se informa el avance, ¿no? Y lo más importante, tomar acciones preventivas y correctivas, permitiendo a los interesados comprender el estado actual del proyecto, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Tomar acciones que nos permitan corregir, ¿de acuerdo? No solamente señalar, ¿no? Que nos permitan corregir. Todo cambio debe seguir un proceso definido, ¿de acuerdo? Eso también estábamos notando que era importante. La solicitud de un cambio debe ser formal, ¿sí? No se vale pues, pedir o solicitar un cambio y no hacerlo de forma formal, ¿no? Entonces se tiene que hacer de forma formal, hay formatos, así como estamos indicando, para ser analizados estos y aprobados por quien corresponde, ¿no es cierto? La decisión debe estar sustentada por un análisis de impacto pequeño. De ahí tenemos que cerrar el proyecto en fase, permite formalizar la finalización, recopilar las lecciones aprendidas y, por supuesto, liberar recursos para próximos proyectos.
El tema de recopilar las lecciones aprendidas es vital, es importante, porque como dijimos una vez más, estas lecciones aprendidas nos podrían servir para proyectos similares, de similar magnitud, ¿no? En el futuro, ya que vamos a ver probablemente proyectos muy similares en algunos otros proyectos que vayamos a trabajar con alguna otra institución, o tal vez proyectos que vamos a tener de similar magnitud, una vez más. Bien, vamos llegando a la parte final. Nuevamente, para revisar, aquí está, tenemos los artículos, algunos artículos, dos pequeños artículos que deberíamos revisar, se los voy a dejar. Resumen también de forma muy sencilla lo que hemos visto. Por ejemplo, está la gestión de la integración, el acta de constitución, lo importante que es realizar una buena acta de constitución, una buena partida de nacimiento de nuestro proyecto. Luego, algunas 10 lecciones de aprendizaje, ¿no? De los grandes gerentes de proyectos que nos deja el profesor Peter Yamakawa. Interesante leerlo. Es una manera resumida y tiene un buen enfoque para lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces es importante, por favor, revisar estos artículos. Son cortitos, son sencillos de leer, muy ágiles, y nos dan un mejor enfoque al curso. ¿De acuerdo? Bien, con eso estamos llegando a con eso estamos finalizando la sesión. Estamos casi en hora. Si hubiese alguna duda al respecto, por favor, hacerla llegar por las plataformas o los medios que venimos utilizando. También tenemos el correo electrónico donde podemos hacer llegar alguna duda o material en especial que quisiera trabajar, alguna de las plantillas que tal vez podamos compartir. Ahí está el número de WhatsApp. De acuerdo. La siguiente sesión nos vemos el día jueves. Por favor, revisemos el capítulo 5 para hacerlo más ágil, de esta guía. ¿Ya? Hasta el momento hemos revisado los primeros 4 capítulos de esta guía, y en la siguiente sesión veremos el capítulo 5, que es gestión del alcance, ¿ya? Para que sea mucho más ágil la comprensión, y si hubiese algunas dudas, encantado de recibirlos, así como feedback, ¿no? Que podrían tener algunos de ustedes. Bien, agradecerles por su tiempo, estamos en hora. Si es que no hay dudas, algunas preguntas de momento, vamos a dejar la sesión aquí y tenemos que entregar la sala, ¿de acuerdo? Ya no hay más preguntas, ¿de acuerdo? Bien, muy agradecidos por su tiempo. Nos vemos el día jueves con la gestión del alcance. Muchas gracias.